Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 11 de septiembre de 2012. Comenzamos, como siempre, con el par euro-dólar que cotiza 1.2786 con una tendencia lateral con sesgo alcista todavía, pero después de haber llegado a 1.2818, el máximo del euro desde mayo pasado, desde donde inició una ligera baja que se mantiene en estos momentos y que podría extenderse todavía a las primeras horas de la sesión americana. Para eso tiene soportes el euro en 1.2750, 1.2730, 1.2705 con objetivos alcistas en 1.2805, 1.2820 que fue el máximo mencionado, 1.2830-35, 1.2865. Los indicadores mantienen un sesgo alcista, momento en especial, pero con una sobrecompra importante que no ha variado desde las últimas 24 horas, donde el indicador de fuerza relativa se mantiene sobre la línea del 70%. Estocásticos con una señal alcista que ya ha dado puntos y que entra en zona de agotamiento. La libra esterlina, en tanto, cotiza 1.6019 frente al dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia alcista. La libra muy cerca de tocar un nuevo máximo de varios meses y con objetivos en 1.6035, que fue el máximo de hoy, 1.6055, 1.6075 con soportes en esta línea de tendencia que pasa por 1.5995, a la cual sigue 1.5980, 1.5955 y 1.5930. Los indicadores con alguna divergencia o comienzo de divergencia entre la curva de precios y momento que pierde velocidad alcista, con el indicador de fuerza relativa que entra en zona nuevamente de sobrecompra y estocásticos con una señal ya agotada al alza. El quiebre de esta línea de tendencia podría comenzar a configurar estos dos máximos una figura de cambio de tendencia, justamente, que es un doble techo. En ese caso la confirmación se haría por debajo de unos 59.55 que ante una figura de esa naturaleza se convertiría en el neckline. En cuanto al dólar yen, cotiza 79.99, tendencia bajista del par en estas horas y tiene soportes en 77.85, 77.65, 77.45 para lo que queda del día, al alza 78.20, 78.45, 78.65, con indicadores muy bajistas, llegando ya a zona de sobreventa, pero la verdad es que no hay patrones de reversión que indiquen que va a haber un cambio de rumbo en las próximas horas. Ya comienza a entrar en zona de intervención el yen. Recordemos que el Banco de Japón, por debajo de esta zona, ya entra a ver de otra manera el panorama de su propia moneda y puede haber algún tipo de intervención que lleve al cruce por lo menos a la zona de 80 yens por dólar, pero por supuesto estas son medidas de carácter económico que poco tienen que ver con el análisis técnico. El dólar canadiense, por su parte, cotiza 0,9732 frente al dólar, un gráfico de 4 horas que mantiene un sesgo muy bajista, con una sobreventa importante también y con alguna divergencia entre el momento y la curva de precios que recién ahora se está materializando con un ligero alza de precio. Va a tener que superar 0,9765 para en ese caso confirmar un movimiento alcista más importante, 0,9790, 0,9805 y 0,9825, que son los próximos objetivos alcistas. El mínimo del día de hoy, 0,9720 y 0,97, son los soportes más inmediatos y sólidos. El dólar australiano, en tanto, cotiza a 1,0376 frente al dólar con un gráfico de 4 horas en ligera tendencia alcista, comenzando a confirmar esta figura de continuación de tendencia en esa dirección, pero sin cubrir todavía el gap que dejó en la sesión asiática del lunes en 1,0395. La superación de esa zona va a tener nuevos objetivos en 1,0410 y 1,0430. Los soportes 1,0355, 1,0330, 1,0310, 1,0285 van a ser los objetivos a considerar. Dos indicadores con señales bajistas momento, pero ya desvirtuada esa señal con este alza de último momento del dólar australiano. El indicador de fuerza relativa llegando nuevamente a zona de sobrecompra, pero con lugar todavía para que acelere bastante el precio, y estocástico con una muy buena señal
alcista que está confirmando en estos momentos y que tiene por lo menos objetivo en 1.0395. El dólar franco suizo, por su parte, cotiza 0.9435 con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista que tiene su principal soporte en el mínimo del día hasta el momento, 0.9415, al cual sigue 0.9395 y 0.9375. Al alza 0.9450, 0.9475, 0.95 y 0.9515 son las zonas para considerar. Alguna divergencia entre la curva de precios y el indicador de momento podría llegar a anunciar un alza de precio que de todas maneras va a tener su principal objetivo en 0.9475. Al quiebre de esa zona confirmaría una tendencia alcista que por ahora no se vislumbra demasiado clara. El dólar peso mexicano, en tanto, cotiza 13.0449 con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia a la baja en 13.03. Esto se produjo en la última hora de ayer. Tiene objetivos alcistas en el máximo del día hasta el momento, 13.08, 13.08 y 13.11, con soportes en 13 pesos por dólar, 12.97 y 12.94, mínimo de la semana pasada. Los indicadores con algunas señales bajistas, pero no demasiado confiables. Podría esperar un pullback el precio en 13.01, pero a partir de ahí comenzar un nuevo movimiento alcista. En cuanto al petróleo, cotiza 96.90 los futuros del WTI con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas y con objetivos en 97.65, 98.30 para lo que queda del día, con soportes en 96, 95.25, 94.40, pero realmente un gráfico muy desordenado, muy poco analizable en el corto plazo. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.730.94 dólares con un gráfico de 4 horas en tendencia alcista, pero que va perdiendo velocidad lentamente, va a tener que superar 1.742 máximo de la semana pasada para buscar en ese caso 1.765 durante la sesión americana, algo lejos ese objetivo, con soportes en 1.713 máximo del día 6 de septiembre, 1.695 ese segundo soporte del día, muy lejos los objetivos, pero el oro en verdad mueve muchos dólares por día, la onza de oro, y es muy probable que el quiebre de una de estas soportes o resistencias pueda mover 15 o 20 dólares en cuestión de minutos. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos, si Dios quiere, mañana miércoles.